Eso me la tomé. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a platicar con ustedes acerca de lo que creo que está pasando en el mundo y en México. Creo que lo que está ocurriendo son cosas novedosas, extrañas, y todo el mundo se pone nervioso, y como a los seres humanos les encanta quejarse, pues entonces empiezan las quejas. El mundo ya no crece, la desigualdad sí lo hace, por eso hay populistas en todo el mundo, y por eso la gente vota por Donald Trump, por el Brexit, y por eso se va a acabar el mundo próximamente, porque además pues, el cambio climático es una tragedia. Yo creo que vale la pena revisar los datos, porque cuando uno ve las cifras, resulta que mucho de esto pues no es tan evidente como las personas lo creen. Por ejemplo, el asunto del crecimiento. Es el crecimiento en el mundo, en promedio de cada década desde que empezó el siglo XX, y la razón por la cual nos quejamos que ahora no crecemos es porque nos comparamos con lo que pasaba en los años 50 y 60. En los años 50 y 60 el mundo creció muy rápido, eso es cierto, y entonces decimos, hoy ya no crecemos como entonces. Pues sí, porque nos comparamos con esas 2 décadas, pero se nos olvida que las 4 décadas anteriores fueron una tragedia espantosa. Es decir, el crecimiento de los años 50 y 60 se debe en buena medida a que durante 40 años no se había crecido nada, y entonces se estaba recuperando. Cuando uno quita ese efecto, resulta que el crecimiento en el mundo es ahora incluso mayor que el que habíamos tenido en épocas anteriores. No solo crecemos más, sino que el ingreso se distribuye mejor. Esta es la distribución del ingreso en el mundo en 1820. Lo que mido en el eje horizontal es el ingreso de las personas en dólares comparables a los de hoy, y en la altura de la figurita indica el porcentaje de personas que están recibiendo ese ingreso. Y lo importante en esta gráfica es ver cuántas personas están arriba de $10,000 al año, porque $10,000 al año es donde la gente ya puede empezar a comprar de todo. Antes de eso, pues a duras penas están sobreviviendo. Y vean cómo en 1820 prácticamente nadie estaba arriba de los $10,000. Entonces la inmensa mayoría de los seres humanos vivía en pobreza. Para el siglo XX, un poquito antes de la crisis del 29, lo que teníamos ya era una situación mucho mejor, y en el 2000, como pueden observar, ya tenemos un porcentaje inmenso de personas ganando más allá de los $10,000 al año, lo cual significa una clase media global que ya puede comprar y que puede sostener una economía que está funcionando de manera importante. Esto evidentemente implica que el número de pobres se reduce. En el año inicial, 1820, 95% de los seres humanos vivían en pobreza extrema. Hoy es menos del 10%. Nunca había habido menos pobres que los que hay hoy. Y esto cuesta mucho trabajo entenderlo, porque uno está acostumbrado a pensar que las cosas siempre están peor. No, al revés, están mejor. Y no solo están mejor, sino que ese avance no ocurrió cuando todo el mundo cree. Todo el mundo piensa que los años de la posguerra, es decir, los años 50 y 60, fueron los que redujeron la pobreza en el mundo. Son los años del estado de bienestar, del desarrollo estabilizador aquí en México, y todo el mundo cree que eso fue una maravilla. No, la gran reducción de pobreza ocurrió en realidad en los últimos 25 años. Es el neoliberalismo el que ha reducido la pobreza en el mundo. Los últimos 25 años son los mejores en la historia económica mundial. Pero, insisto, lo que nosotros platicamos normalmente es lo contrario. Entonces cuesta trabajo aceptar esta información, y en parte tiene que ver con información como esta. Esto lo extraigo de una gráfica que a lo mejor ustedes conocen, que se llama la gráfica del elefante, que es la distribución del ingreso en el mundo y cómo cambió entre 1988 y 2008, pero nada más extraje los datos que pueden ser útiles para entender lo que está ocurriendo. Aquí dividí al mundo en 3 montoncitos: el 75% más pobre, luego el 24% que le sigue, que digamos es la clase media global, y luego el 1% que es el que dicen que se lleva todo en el mundo. Y la gráfica que ven confirma esta idea de que en los últimos años lo que hemos estado viendo es un avance de los más ricos a costa de los que están en medio. Y esto es lo que dicen explica el voto por Donald Trump y por el Brexit. Bueno, el problema es que esta gráfica compara 1988 con 2008, y 2008 no es un buen año para medir, porque en 2008 estábamos en medio de la gran burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que también existía en Reino Unido y en España y en otros países, de manera que esta información no es necesariamente correcta. De hecho, cuando esta misma gráfica se actualiza por las mismas personas para llegar a 2011, el resultado es totalmente distinto.
De 1988 a 2011, ¿qué es lo que ocurre? Que el 75% más pobre del planeta prácticamente duplica su ingreso, mientras que la clase media global y el 1% más rico más o menos se incrementan en el mismo porcentaje. Es decir, no existe esta gran desigualdad que está ocurriendo en el mundo. Lo que sí está ocurriendo es que hay un montón de personas que viven en pobreza en el mundo que hoy están viviendo un poquito mejor. No es que vivan de maravilla, pero están viviendo un poquito mejor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, insisto, se confunde uno y entonces empieza uno a inventar cosas que no son ciertas. Efectivamente, no a todo mundo le va igual de bien. Este es el ingreso del 1% más rico en los países desarrollados, dividido en dos montoncitos. En la primera parte de la gráfica están los países anglosajones y en la segunda todos los demás países desarrollados. Y vean cómo, solo en el caso de los anglosajones, el 1% más rico es el que incrementa su riqueza. A inicios del siglo XX, los dos grupos, el 1% más rico en países anglosajones y en todos los demás, era muy rico. Tenía una gran parte del ingreso. Hacia los años 70, ambos se redujeron. Y de los años 70 para acá, los países que son desarrollados pero no anglosajones siguieron igual y los anglosajones son los que subieron. Entonces, cuando alguien dice el 1% más rico del mundo se está haciendo más rico, eso no es cierto. Eso solo ocurre en los países anglosajones. Ahora, había que entender por qué ahí, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, ¿por qué en esos países el 1% más rico se está haciendo más rico? Yo digo que en parte es porque ellos son los que inventan las cosas, ¿no? Es decir, los celulares que ustedes traen, y Amazon, y Google, y Uber, y todas estas cosas las inventan ellos. Y entonces parte de lo que se obtiene por eso les toca a ellos y por eso incrementan su riqueza, me imagino. Pero otra parte interesante en la que uno nunca piensa es que dentro del 1% más rico está un grupo de población hoy que no estaba en los años 70, los deportistas profesionales. Los deportistas profesionales en los años 70, ¿cuánto ganaban? Nada. Ser deportista profesional en los años 70 era como ser mecánico o maestro, no ganabas nada. ¿Cuánto gana hoy un deportista profesional? Millones de dólares. El ingreso mínimo en Estados Unidos en las ligas importantes es de $400,000 al año. Y esa es la cantidad necesaria para estar en el 1% más rico en Estados Unidos. Y el ingreso promedio es mucho mayor que eso. En el fútbol americano es $1,500,000 al año, en el básquetbol es de $2 millones al año, y en el béisbol $8,5 millones al año es el ingreso promedio. Y están ahí todos ellos. Y entonces esto es lo que hace que suba el ingreso también de este grupo, porque ellos antes no estaban ahí. Ahora, ¿por qué estas personas pueden ganar tanto dinero? Porque ustedes no tienen nada que hacer. Y entonces prenden la tele para ver el americano y el soccer y el básquet y el béis, el tenis, hasta el golf ven con tal de no trabajar, ¿a poco no? Bueno, pues esa es la razón por la cual ellos están ganando esa cantidad de dinero. Y esto es importantísimo. Esto lo que significa es que en los últimos 25 años lo más importante que ha ocurrido en materia económica en el mundo es que hoy tenemos más tiempo libre que en cualquier otra época anterior de la historia de la humanidad. Nunca había habido tanto tiempo libre como hoy. Y en el tiempo libre las personas solamente pueden hacer dos cosas, o entretenerse o comunicarse. Entonces, quien le vende al entretenimiento y a la comunicación está vendiendo lo que quiera, y por eso hacen millonarios. No solo son los deportistas profesionales, son los conductores de televisión, son los actores y actrices del cine y de las series que todos ustedes ven, y ellos pueden ganar esa cantidad de dinero porque ustedes necesitan ese servicio. Y esto es muy importante. Cuando hay un cambio económico de fondo, hay grupos que ganan y hay grupos que pierden. Y ganan en este momento quienes se dedican a eso, a vender lo que la gente necesita, que es entretenimiento y comunicación. ¿Quiénes pierden? Pues depende del cambio. Y este es un ejemplo extraordinario de una pérdida brutal. Esta es la población de caballos y burros en Estados Unidos entre 1900 y 1960. Ya no hay datos después de 1960 porque dejaron de contar a los caballos. ¿Por qué pongo estos datos? Porque observen cómo en 1915 había un caballo por cada 4 habitantes en Estados Unidos. Para 1960 era un caballo por cada 30 habitantes. Esto fue una tragedia para los caballos y los burros. De hecho, si los caballos pudieran escribir la historia, lo que nos dirían es que este pedacito que está marcado con la flecha amarilla es la gran tragedia de los caballos. Ahí desaparecieron prácticamente todos ellos. Los caballos no pueden escribir, pero hay un grupo que sí puede escribir y que sufrió la misma tragedia prácticamente al mismo tiempo, esa flechita negra que está ahí, que son los mineros de carbón.
Los mineros de carbón sufrieron la misma tragedia de los caballos y los burros. Desaparecieron prácticamente en el mismo periodo de tiempo. Y los mineros de carbón ahí siguen y sí se pueden quejar y son los que han estado presionando al señor Trump para que les abra minas porque no tienen trabajo. Y como Trump efectivamente no entiende nada, dijo, sí, cómo no, ahorita las abrimos. A ver, güey, ¿cómo vas a abrir una mina de carbón, hombre? Si eso no lo vendes en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué no lo vendes? Porque nadie lo quiere. Y cuando uno produce una cosa que nadie quiere, pues no hay futuro, mano, por más esfuerzos que hagas. Entonces ni los caballos, ni los burros, ni los mineros de carbón tienen futuro alguno, porque lo que hacían ellos dejó de ser útil hace 50, 60, 100 años. Y eso mismo está ocurriendo hoy con otras personas. Es decir, el cambio tecnológico es determinante para entender lo que va a ocurrir en materia económica y social. Y lo que estamos viendo hoy es un cambio también importantísimo. Vean, este es el costo de producir electricidad usando el método fotovoltaico o, para más fácil, los paneles solares. En los años 70 producir 1 watt de energía eléctrica a partir de un panel solar implicaba pagar $100 por ese watt. Hoy cuesta unos pocos centavos. Y mientras con $100 no tenía sentido, con pocos centavos sí lo tiene. Y entonces empezamos a movernos a utilizar más energía eléctrica. Pero ocurre otro fenómeno adicional. Cada vez usamos menos energía. Esto que están viendo, la intensidad energética, es cuánta energía necesitas para producir una unidad de Producto Interno Bruto, de lo que uno quiera. Esto está bajando. Bueno, esto no había pasado jamás en la historia humana. Desde que nos separamos de los chimpancés hasta finales del siglo XX, cualquier incremento de producción de los seres humanos exigía un mayor consumo de energía. De 1990 para acá podemos producir más consumiendo menos energía. Esto es una cosa espectacular. Y esto lo que significa es que vamos a usar menos energía, pero además, acuérdense, vamos a usar más energía eléctrica. Esta transformación es importantísima. No solo ocurre midiendo cuánta energía se usa por producción, sino cuánta energía se usa por persona. Este es el consumo de energía por persona. Puse ahí 4 países para que puedan tener una comparación, Estados Unidos y Canadá allá arriba, que consumen mucha energía por sus cuestiones climáticas, y allá abajo está Reino Unido y Alemania, y vean cómo todos empiezan a bajar a fines de los años del siglo pasado, inicios de este siglo. Incluso los países que están en vías de desarrollo empiezan a moverse así, como la rayita roja que ven ahí, que es México. China no, China está subiendo mucho, pero es porque, acuérdense, no comían nada, ¿no? Entonces están apenas empezando a comer, ya casi comen como si fueran mexicanos, entonces pronto empezarán a bajar, tampoco se preocupen por eso. Entonces, primero, ni se angustien, la economía sigue funcionando sin ningún problema a nivel global, el mundo crece, somos cada vez menos desiguales, lo cual no significa que estemos en un lugar maravilloso, simplemente nos estamos moviendo en la dirección correcta, y eso es muy importante. Tenemos más energía, pero además la consumimos menos, de forma que no creo que se deban preocupar demasiado por el tema climático. Yo creo que se angustian en exceso por esas cosas, pero como siempre, no a todo mundo le va igual. Y lo que es muy importante es siempre tener en mente la suerte de los caballos y los burros, para que no les toque a ustedes, porque si uno no se fija cómo se está moviendo la economía, le va a pasar lo mismo que a los caballos y los burros, y empieza uno a extinguirse. Ahora, si todo lo que acabo de comentar es cierto y la economía funciona bien y la desigualdad no es un problema tan relevante, ¿por qué entonces la gente votó por Donald Trump y votó por el Brexit? Porque todas las explicaciones, o las más comunes, dicen que la gente está sufriendo en términos económicos y no tienen empleo, y por eso votaron por Trump y por el Brexit. En mi opinión, esa información es incorrecta, es una mala deducción con base en cosas que están ocurriendo pero que no tienen tanta relación. Lo que a mí me parece que está ocurriendo lo podemos deducir de quién votó por Trump y quién votó por el Brexit. Y cuando uno ve quiénes son los votantes, resulta que es exactamente el mismo tipo de votante. ¿Quién vota por Donald Trump y por el Brexit? Los viejitos. Viejito, para el que no sepa, es todo aquel mayor de 40 años. Bueno, a lo mejor en otra época se medía distinto, hoy todo aquel mayor de 40 es viejito, punto. Con poca educación, es decir, sin educación superior, que tienen una mayor relación con la religión de lo que tienen los jóvenes y que viven en pueblos pequeños, ciudades menores. Estos son los votantes del Brexit y son los votantes de Donald Trump. Y estas personas, viejitos, con poca educación, religiosos que viven en pueblitos, no tienen un problema económico. Lo que tienen es un problema todavía más grave. El mundo que conocían se está desapareciendo. Y eso es verdaderamente angustioso.
El problema económico es menor frente a lo que es verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es otra cosa. Piensen, por ejemplo, en los jóvenes en los países desarrollados. Un joven en un país desarrollado, pues lo que quiere es tener una chamba como la que tuvo su papá. Y los papás de estos jóvenes en los países desarrollados tuvieron una chamba maravillosa. Trabajaba uno para una sola empresa toda la vida, 8 horas diarias, 5 días a la semana, un mes de vacaciones y una pensión espectacular para vivir 30 o 40 años sin hacer nada. Hombre, cualquiera quiere eso y los jóvenes también lo quieren, pero eso no se puede. Eso fue una excepción histórica y de hecho fue un error. Eso no es financiable, por eso los países europeos se están endeudando tanto para poder mantener las pensiones de estas personas que nunca se financiaron. Entonces esto ya no existe. Hoy los empleos son empleos chafitas, ¿no? Son empleos que no te pagan tanto, que no te van a dar garantía para el futuro, que no te pagan pensión, y entonces los jóvenes no quieren esto. Y como esto no lo quieren los jóvenes, resulta que hay millones de seres humanos que sí quieren esos trabajos, y estos son los migrantes. Y los migrantes llegan y agarran esos trabajos, y los jóvenes se enojan con sus padres porque no pueden tener lo que ellos tuvieron, se enojan con los migrantes porque agarran lo que ellos despreciaron, y se enojan con todos porque ellos merecen mucho más. Porque una maravilla que hemos logrado es que tenemos a la generación de jóvenes que merece más en toda la historia de la humanidad. Nadie nunca ha merecido lo que ellos merecen, al menos en su opinión. Y eso, como saben, es culpa de ustedes que los criaron. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando estamos enojados, somos un mercado para irresponsables. Y los líderes irresponsables abundan porque es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, para los jóvenes está el caso de Bernie Sanders en Estados Unidos o Jeremy Corbyn en el Reino Unido, que ofrecen cualquier cantidad de cosas incumplibles. Y para viejos, pues está el caso del señor Donald Trump y está el caso de la señora Marine Le Pen en Francia, que igual ofrecen cualquier cantidad de tonterías, pero no les importa porque no van a ganar. Bueno, eso pensaba Donald Trump. Para desgracia de todos, incluido él, ganó. Y entonces el resultado es obvio, todo lo que prometió es incumplible. Por eso lleva 8 meses y no ha cumplido nada, porque no se puede cumplir nada de lo que prometió, no hay manera. Pero esto es resultado del fenómeno en el que estamos. Los seres humanos somos un animal muy extraño, somos animales sociales. Y como todos los animales, ustedes solo piensan en 2 cosas, en sobrevivir y en reproducirse. En eso están pensando 80% del tiempo. El resto del tiempo están dormidos, así que no piensan. Pero cuando están despiertos, sobrevivir y reproducirse. Pero como somos animales sociales, la probabilidad de sobrevivir y reproducirnos depende fundamentalmente de pertenecer a un grupo y dentro de ese grupo estar lo más alto posible. Esto lo que significa es que para todos ustedes el dinero no importa. El dinero es solo un medio para lograr lo verdaderamente importante, que es la posición social. Eso es lo que es importante para los seres humanos, formar parte de un grupo y dentro de ese grupo estar lo más alto posible, porque eso es lo que me garantiza mi probabilidad de sobrevivir, de reproducirme y de que mi descendencia sea exitosa. Si todos ustedes dejaran de tener dinero, pero mantuvieran la posición social que tienen hoy, serían felices. En cambio, si les duplicaran el dinero que tienen hoy, pero los rebajaran a una posición inferior, estarían mal, se sentirían mal, angustiados, porque lo que importa, insisto, es mi relación con los demás, no la cantidad de dinero que tengo. Los seres humanos funcionamos de esa manera. Los seres humanos no somos animales que piensan, como todo mundo cree. Yo no sé de dónde sacaron esta idea que los seres humanos piensan, eso no es cierto. Ustedes piensan más o menos igual que un gato. Un día obsérvenlo y van a ver cómo es parecidísimo. La gran diferencia entre los gatos y nosotros es que nosotros nos podemos comunicar, nosotros hablamos. El lenguaje es nuestra gran diferencia. Y empezamos a hablar, no sabemos exactamente hace cuánto tiempo, más o menos 150,000 años, 100,000 años. Y cuando empezamos a hablar, lo primero que hicimos fue tratar de inventar, de crear una explicación de por qué estábamos aquí. Y es el origen de las creencias que hoy llamamos chamánicas. Ese no es el nombre correcto para esa época, pero no importa, para que tengan una idea. Esta relación con los animales, donde nos veíamos en otra dimensión y hablábamos con ellos para ver cuándo iban a pasar para que los pudiéramos cazar y cómo convencer a los leones de que no nos comieran. Hace 15,000 años, un grupo humano se le ocurrió una idea brillante. A uno de sus muertos, en vez de enterrarlo completo, le quitaron la cabeza, la limpiaron muy bien, la adornaron, le pusieron conchitas en los ojos y pusieron el cráneo en medio de la habitación y empezaron a adorar a su antepasado.
La adoración de los antepasados cambia por completo a los seres humanos. A partir de ese momento pudimos juntar grupos grandes. Antes de eso, un grupo humano nunca fue mayor a 60 personas. A partir de ese momento pudimos juntarnos 200, 300, 500 personas, viviendo en el mismo lugar durante 1 año, 2 años, aprendiendo a entender las plantas y por lo tanto inventando la agricultura. Hace 6,000 años aprendimos a escribir. Y entonces nuestros antepasados los elevamos de nivel, los convertimos en dioses, dioses locales primero, luego dioses universales, porque podíamos construir una gran historia a su alrededor que podíamos escribir. Y esa historia es lo que permitía convertir este antepasado en dios local primero y universal después. Y los dioses locales ya no me permiten juntar 500 personas, sino 5,000. Y los dioses universales 5 millones, puedo hacer imperios. Y ese es el origen de los imperios que ustedes recuerdan hace 2000 años. El romano, el Han en China, el imperio parto en Persia, todos construidos alrededor de un dios universal. Hace 500 años inventamos la imprenta y la imprenta tiene un problema mayor. Permite un mercado libre de ideas. Y cuando hay un mercado libre de ideas, es dificilísimo mantener vivo a Dios. Y entonces empezamos a matar a Dios. Y el problema con matar a Dios es que Dios es lo que nos mantenía unidos. Entonces tuvimos que inventar un sustituto de Dios y ese sustituto es la razón. Por eso ustedes creen que piensan. Porque hace 500 años dijimos, pensamos. Nosotros podemos explicar todo con la ciencia, nos podemos gobernar a través de la democracia, podemos vivir juntos a través de la nación. La nación es un invento de mediados del siglo XVII, creado para poder vivir juntos aunque creyéramos en diferentes dioses. Es una maravilla, pero esa no es la época de ustedes. Nosotros, los que vivimos en el siglo XX, somos de la época de los medios masivos. Y los medios masivos no transmiten razones, transmiten sensaciones, sentimientos. Y por eso somos las generaciones más sentimentales de la historia de la humanidad. Y eso es lo que nos ha permitido tener una generación que nos sigue, de jóvenes que creen que merecen todo, porque los queremos tanto y somos tan sentimentales, pues que ya no supimos cómo educar. Por eso ahora hay tanta gente que adora a los perros y a los gatos y piensa que son mejores que los seres humanos. Es una explosión de sentimentalismo que es una maravilla. El problema es que las naciones no sirven para esto y empezamos a crear los bloques. El primer bloque es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el más importante es la Unión Europea, y por eso no es extraño que eso sea justamente lo que hoy está en tela de juicio, el Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea, como resultado de las votaciones de las que estábamos hablando hace un ratito. El siglo XX se acaba, y el siglo XX fue masivo. Pudimos producir masivamente por primera vez en la historia, nunca lo habíamos hecho. Y para poder producir masivamente inventamos una cosa que antes no existía, las tallas chica, mediana, grande y extra grande. Y órale, güey. Oiga, que a mí la mediana no me queda grande, ni modo, güey. O engordas para que te toque la mediana o adelgaz para que toque la chica. No voy a hacerte a ti, man. ¿Por qué? Porque si no, no salen las cuentas. Entonces empezamos a producir para el promedio. Y ahí cada quien se va ajustando como puede. Pero no solo fue la producción, también la política. A la hora de masificar la política, fenómeno exclusivo del siglo XX, tuvimos que empezar a producir para el promedio. Y la política para el promedio es la política a través de los medios masivos, que en el extremo nos lleva a que ya no elegimos al político más capaz ni a la persona con más educación, elegimos al que sale mejor en la tele. Porque esa es la forma como se comunica con los demás. Entonces el mensaje se va simplificando, los candidatos se van haciendo telegénicos y ya no verdaderos políticos. Festejamos el sentimiento, creemos que estamos en este mundo por algo importante, una cosa de veras de locos, ¿eh? Este fenómeno es un fenómeno que tiene que ver mucho con el fin de este siglo masivo, que ocurre cuando se cae el muro de Berlín. Ustedes recordarán, en 1989 se derrumba el muro de Berlín y en ese momento la izquierda deja de tener sentido. Entonces todos los políticos que habían dedicado a la izquierda, pues ya no tienen de qué vivir y entonces deciden moverse a un área muy especial que se llaman los derechos humanos. Los derechos humanos existen desde la Convención Universal, 1947, pero en realidad a partir de 89 sufren una dinámica totalmente distinta. Los políticos invaden este espacio y empiezan a crear cada vez más derechos. No sé si se alcanzan a ver las letritas, pero son los derechos esenciales, los derechos de los animales, los derechos sobre el propio cuerpo, que más recientemente se han convertido en cosas rarísimas, ¿no? Los multigéneros, el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo. Esto de los multigéneros es maravilloso. Cuando yo era niño había 2 géneros, niños y niñas.
En enero de este año, National Geographic publica un número especial que se llama La Revolución de los Géneros y dice, hay 36 géneros sexuales distintos. Yo no he leído la revista para no confundirme ni nada. Dije, me los voy a imaginar. Me pude imaginar como 10, lo cual quiere decir que mi imaginación es escasa, porque hay 36, punto. No nada más esto, los derechos de los animales, los que están contra los toros, luego se movieron a la cuestión ambiental y el cambio climático nos lo convirtieron en calentamiento global, y esto es lo que hay que discutir. Si a ustedes no les gusta lo que está en las bolitas de color gris, pues es un problema, porque si a ustedes se les ocurre algo como lo que aparece en los cuadritos verdes, va a haber dificultad. Si usted dice, oiga, a mí no me gusta el matrimonio igualitario, yo prefiero la familia tradicional de papá, mamá e hijos, o si usted dice a mí no me gusta el aborto, o si como yo dice, oiga, yo no le creo a su asunto de calentamiento global porque la evidencia no me parece suficiente, pues no se la van a acabar, ¿eh? Si dicen que no les gusta el matrimonio igualitario, ustedes son unos machistas. Si el aborto no los convence, son conservadores. Si el calentamiento global no es su religión, son unos negacionistas. El caso es que no se puede opinar, me explico. Esta es la ruptura que hay en el mundo hoy. Y esto es importantísimo porque quienes están adentro, quienes están en las bolitas de color gris, son los jóvenes con estudios superiores, poco religiosos, que viven en las grandes ciudades. Y los que están afuera son los viejos, que viven en ciudades medias, con menos educación y más religión. Y esta es la ruptura que tenemos en el mundo hoy. Y a esto responde Donald Trump y responde el Brexit, al intento de los viejos de defenderse. Los viejos van a perder, porque se van a morir antes. Entonces, ¿quién va a ganar? Los jóvenes son los que van a ganar y no hay remedio en ello. Pero bueno, yo entiendo que se quieran defender y pues está bien. En este siglo XXI estamos en una tecnología comunicacional distinta. Y esas 4 tecnologías que tuvimos antes, el lenguaje, la escritura, la imprenta y los medios, fueron moviéndose a lo largo de muchos siglos. A ustedes les toca una situación terrible. Vivimos durante la época de los medios masivos, pero estamos entrando en la época de las tecnologías de información y las redes sociales. Y esto nos hace un cambio brutal. Y esto no lo podemos entender porque las tecnologías de información y comunicaciones no mueven razones como la imprenta ni sensaciones como los medios, lo que mueven es información. Todos ustedes reciben información en su dispositivo y lo que hacen es quitarle tantito, ponerle tantito y volverlo a enviar. Y no importa si la información era cierta o falsa, ya la volvieron a enviar. Y la información falsa empieza a moverse y empieza a construir realidades alternativas. Y esto es lo que explica Donald Trump. Donald Trump gana construyendo una realidad alternativa con base en información falsa a través del control de redes sociales, en buena parte financiado y controlado por los rusos. Es una cosa espectacular, man. Esta es la razón por la cual gana el señor Donald Trump y esto es la importancia de los dichosos medios. Entonces, lo que estamos haciendo es entrando en una tecnología totalmente distinta que implica que tenemos que pensar diferente y organizarnos de manera distinta. Ya no podemos pensar como pensamos en los tiempos de la imprenta, ni como pensamos durante el siglo XX, necesitamos pensar distinto. Tenemos todavía rezagos del siglo XX, el sentimentalismo ramplón que teníamos en el siglo XX ahora llega a niveles brutales con los videos de los gatitos y los perros y cosas por el estilo. Seguimos en el culto a la celebridad, que es un invento del siglo XX, la última celebridad creo yo va a ser Donald Trump. Pero todavía en eso estábamos creyendo. Y entonces estamos en un proceso de transformación de nuestra forma de pensar que es dificilísimo de controlar. En este proceso lo que estamos haciendo es construyendo islas. Cada uno de ustedes del otro lado de su aparatito tiene 3.800 millones de seres humanos. Cualquiera de ustedes podría comunicarse con 3.800 millones de personas. ¿Con cuántos se comunican? Con los menos posibles. ¿Por qué? Porque pueden. Tienen su página de Facebook o su dirección de Twitter o Instagram o LinkedIn o en WhatsApp y ahí reciben opiniones de sus amigos, ¿no? Y cuando alguno de ellos dice una cosa que a ustedes no les gusta, ¿qué hacen? Vámonos, güey. Lo desapareces. ¿Por qué? Porque puedes. ¿Con quién te quedas? Solo con quien piensa y hace lo mismo que tú. Y esto es importante. Porque cada uno de ustedes se va quedando solo con personas que piensan igual que ustedes y que hacen lo mismo que ustedes. Están construyendo una isla. Y construir isla significa aislarse.
Nos estamos aislando los seres humanos porque empezamos a habitar islas, 2 o 3 islas cada quien, nada más de las cosas que nos gustan. Bueno, esto hace imposible la política. La política en el siglo XX, ¿cómo funcionaba? La agenda pública se fijaba a través de los medios masivos, un par de cadenas de televisión, un par de periódicos, y todos nos enterábamos de lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a discutir y cómo lo vamos a discutir? Hoy, ¿quién fija la agenda pública? Ustedes, en las redes. Y cada quien quiere que su tema sea el tema de la agenda pública. Los que adoran a los gatos, los que adoran a los perros, los que odian a los toros, los veganos, los peatones, los bikers, los rones. Tapa locos esto. Y no hay gobernante que pueda administrar eso. Entonces ustedes creen que los políticos de hoy son más tontos que los de antes. No, son igualitos. Lo que pasa es que este es un problema que nadie puede resolver, nadie puede administrar eso. Entonces el proceso de transformación que estamos viviendo es terrible. No solamente las redes sociales y la comunicación se están haciendo a la medida, la producción se está haciendo a la medida. Y esto es muy importante entenderlo para que no les pase lo de los caballos y los burros. En el siglo XX ustedes hacían su carro de color negro y se los compraban porque no había otro. Así le hizo el señor Ford. Ahorita ustedes no pueden hacer el carro que les guste y vendérselo a la gente. Tienen que venderle a la gente lo que la gente quiere. Y por eso cada vez ustedes tienen en sus opciones ya no 2 o 3 colores, empiezan a tener decenas de combinaciones y esto se va convirtiendo en centenas de elecciones posibles para un consumidor. Y es lo mismo que estamos haciendo todos. Por ejemplo, ya nadie ve la televisión. Una pregunta técnica. Hay un relojito acá abajo que marca un número que no tiene nada que ver con el tamaño de mi plática. Entonces, para que no se angustien, porque cuando llegue a ceros yo voy a seguir hablando un rato, ¿eh? Nomás para avisar. Voy a decir que al rato haya bronca. Entonces, decía yo... Ustedes ya no ven televisión. Tienen televisión en su casa, pero no ven televisión. Usan el artefacto para ver otra cosa que se llama streaming. Ustedes tienen Netflix o tienen HBO o si les gustan las telenovelas tienen Blim y entonces ponen el canal que les gusta o la película que les gusta a la hora que les da la gana. ¿Me explico? Ustedes deciden, no el que vende. Y si quieren agarrar un auto para moverse de un lado a otro en la ciudad, pues llaman a su Uber o a su Cabify. ¿Por qué? Pues porque les permite decidir en dónde y a qué hora va a llegar su carro, a dónde los va a llevar, qué tipo de coche y qué tipo de chofer quieren. Y eso no lo podían hacer con el sitio, ¿me explico? Entonces, esta es una transformación importantísima porque está moviendo la capacidad de decisión a los clientes. Es el mismo fenómeno en la política. Estamos moviendo la capacidad de decisión del gran sistema a las personas. Pero esto obliga a que construyamos un sistema político distinto que no hemos podido construir. Y ese es el origen de los problemas políticos que vemos hoy en el mundo entero, no me refiero a México en particular. Pero lo importante que debemos entender es, la economía no tiene problema. La economía está funcionando de lujo, llevamos 200 años con una economía espectacular que nos ha permitido multiplicar la riqueza de las personas por 100 veces. Hoy cualquier ser humano tiene una riqueza equivalente a 100 veces la que tenían las personas en 1800. Por eso hemos podido reducir la pobreza como lo veíamos hace un ratito, por eso hoy vivimos 20 años adicionales y en buenas condiciones. Hoy hay educación disponible para todos. Ya hasta nos estamos volviendo civilizados. Insisto, esto no aplica a México, esto es en el mundo en general. Las muertes violentas en el mundo son en su mayoría suicidios. En América Latina y aquí en México somos más compartidos, entonces nos ayudamos nosotros y por eso no son suicidios, pero en el mundo son suicidios, ¿no? ¿Por qué logramos hacer esto? El gran cambio hace 500 años, cuando empezamos a usar la razón, es que aprendimos a enfrentar la incertidumbre. La incertidumbre es una maravilla, uno no lo piensa, pero el único lugar donde se puede crear es en la incertidumbre. Cuando todo está claro, ya no hay espacio posible a la creación. La creación solo existe cuando estamos en un espacio de duda. Por lo tanto, la incertidumbre debería ser bienvenida, porque en la incertidumbre yo puedo crear conocimiento con base en la ciencia, puedo crear riqueza con base en enfrentar el riesgo, puedo crear estabilidad política con la democracia. La incertidumbre es maravillosa, solo ahí puede haber creación. El problema de la incertidumbre es que es angustiante.
Los seres humanos no estamos preparados para ello, entonces sufrimos. Y cuando sufrimos esta angustia, ¿qué hacemos? Buscar consuelo en el espacio tradicional, el espacio de nuestras creencias. Y es algo perfectamente normal. Cuando uno quiere estar tranquilo, hay que irse a las creencias. Cuando uno quiere ser creativo, hay que irse a la incertidumbre. Y este movimiento es algo normal. Problema de América Latina, pues lo de la incertidumbre nos angustia gachísimo. Y a la menor oportunidad vamos corriendo con la morenita de Guadalupe a que nos resuelva las cosas. Pues así no se puede, ¿no? Entonces por eso en América Latina no generamos conocimiento, no podemos crear estabilidad política y no crecemos como deberíamos. Es un problema que tiene que ver con esta incapacidad de enfrentar la incertidumbre. Pero la incertidumbre, insisto, es el espacio para crecer. Y esto se nota claramente cuando uno ve cuáles son las economías más grandes del mundo. Estas son las 12 economías más grandes del mundo, tamaño de 2010, tamaño de 2015. México está ahí en el lugar 11, como pueden ver. Estoy usando dólares comparables, que se llaman dólares de poder adquisitivo, paridad de poder adquisitivo. Uso dólares comparables por dos razones. La primera es porque voy a comparar, para eso son los dólares comparables. La segunda es porque México está en el lugar 11. Si pongo dólares corrientes, estamos en el lugar 15. Y ya 15 países no se ven bien en la gráfica. Entonces, ahí está. En realidad no tiene importancia. Ahí estamos en el lugar 11. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? Bueno, estamos en el lugar 11, pero tenemos una fortuna. Estamos en un momento en el que los precios de los bienes básicos están por los suelos. Es decir, el petróleo bajo de precio, y el gas, y el carbón, y los metales, y todo bajo de precio. Y estos ciclos de precios bajos o altos suelen durar entre 12 y 15 años. Y ya llevamos en 3 años, todo indica que nos vamos a echar al menos 10 más. Y esto es muy útil para nosotros porque nosotros no dependemos de esto. En cambio, países como Rusia y Brasil sí dependen de esto. Y Rusia y Brasil llevan 3 años espantosos. Y no van a ser 3 años espantosos, les faltan otros 10 igual de feos. Y mientras ellos andan sufriendo con eso, nosotros ahí vamos, como siempre, dando lástimas, pero parejo. ¿Ves que nadie le reconoce a este avance, aunque sea lento, poco a poco se vuelve importante? Vean, este es el crecimiento económico de 2010 a 2015. Ahí está México. Solo hay 3 países que crecieron más que México: China, India e Indonesia. Es decir, de las 12 economías más grandes del mundo, solo 3 crecieron más que nosotros. Ahí está. Todo el mundo dice, México no sirve para nada, es un país inútil. Pues igual y sí, pero los demás son peores, ¿no? Para los que andaban pensando a dónde se mueven, pues China, India, Indonesia, y ninguno de los 3 muy atractivo tampoco. ¿Qué está pasando en este momento? Pues con nosotros lo mismo, ahí vamos, parejito. 2% más el ajuste cambiario, 2 allá, parejito. Los demás pues, cambian mucho. China está creciendo menos, Brasil está en una tragedia, Rusia también. ¿Qué va a pasar del 2020 al 2030? Pues lo mismo, parejito, 2. Cuando quieran saber cuánto va a crecer México, 2. Ya dejan Hacienda que siga, si es 2.1, 2.2, 2. Con eso le atinan, no pasa nada. Ese 2% miserable, de aquí al 2030, convierte a México en la 7ª economía más grande del mundo. Y eso va a pasar aunque ustedes no quieran. O sea, no depende de ustedes, pues, ¿no? Si trabajan, podríamos ser la 6ª. Pero eso no va a pasar. Ya. Nunca ha pasado, ¿por qué va a pasar ahorita? Entonces, 7ª economía del mundo. ¿Por qué? Pues porque ese 2%, aunque sea pequeño, es un crecimiento constante. Acuérdense, estamos ahorita en uno de los periodos de crecimiento más largos que ha tenido México. Miserable crecimiento, pero parejo. Y esto es muy importante. Ya lo comentaban hace un momento en la mesa anterior, lo comentaba el doctor Derbez, hay una gran diferencia. La mitad norte del país está creciendo a más del 4% anual. Entonces, si miden nomás ese cachito, nos vamos a convertir en la 7ª economía antes. Pero bueno, hay que medir también a los demás que no se mueven al mismo ritmo. Mucha gente dice, no hombre, esto no va a pasar, ¿cómo vamos a llegar al 7º lugar? No, sí va a pasar, Acuérdense, este es un país inmenso, no nos acordamos de eso. 125 millones de mexicanos, muy trabajadores. No hay nadie más trabajador que los mexicanos en el mundo, nadie. No producimos nada, pero trabajamos durísimo. Entonces imagínense que nos hiciéramos así de productivos. Puta, no nos para nadie, mano, con eso.
Entonces, nuestro problema es saber si en el cambio tecnológico que estamos hoy podemos mantener este ritmo o si el cambio nos puede sacar de la jugada. Y para saber eso, déjenme usar los datos del Foro Económico Mundial, es el índice global de competitividad del 2008 al 2015. Mientras más clarita es la barrita que ven en cada uno de los renglones, estamos más cerca del presente. Y mientras más cerca está la barrita de las letras, es mejor para México, porque estoy midiendo la posición de nuestro país frente a los demás. Entonces, si ven que una barrita se está haciendo clarita y se va acercando a las letras, nos está yendo bien. Para que no se pongan a buscar cuáles son estas, ¿no? Ahí está. Estas son las cosas donde vamos bien. Ahí no se preocupen, podríamos ir mejor, sí, pero no se angustien, hombre, eso ahí va. Hay otras cosas donde medio vamos bien, pero luego nos atoramos y hay que seguir presionando. Hay que seguir viendo eso. Lo verdaderamente importante es que hay tres cosas que son una tragedia espantosa. Y esas tres son los problemas de México. De abajo hacia arriba, instituciones, estabilidad macroeconómica y educación superior. Esos son los tres problemas que tenemos hoy. No hay otros, ¿eh? Los tres problemas de México son: no tenemos suficiente dinero para que funcione el gobierno bien. Segundo, no tenemos personal de alta calificación en México. No estamos produciendo suficientes jóvenes a ese nivel. Y tercero, en México no hay leyes, ¿no? De eso ya platicaron los de la mesa anterior, no voy a meter más a detalle, pero son los tres problemas. Nada más estos tres, ¿eh? No vayan a inventar más porque les encanta inventar uno, que la pobreza. No, señor, la pobreza no es un problema. La pobreza es un resultado de esto. Si en este país hubiera leyes para todos y un sistema educativo que funcionara, no habría pobres. Si hay pobres y ustedes quieren resolverlo directamente con los pobres, no lo van a lograr. Llevamos 25 años llevando dinero a los pobres, siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Pues porque no hay programa en el mundo que lo resuelva, y tengo discrepancia con el doctor Derbez. El programa que tenemos es muy bueno, pero no resuelve la pobreza, lo dijo él. Sí, pero no hay ninguno que la resuelva. La única forma de resolver la pobreza es un asunto sistémico, resolver estas tres cosas. Y estas tres se resuelven fácil: una reforma fiscal que sirva, transformación educativa definitiva y que se empiece a cumplir la ley en México. Déjenme irme muy rápido sobre esto, nomás para que tengan una idea. Este es el ingreso del gobierno, o sea, la recaudación de los países, medido en proporción al tamaño de las economías, es decir, como porcentaje del PIB. Están todos los países del mundo, México es la rayita roja que ven allá abajito. Este es el gasto de los gobiernos igual, ahí está la rayita roja. Para ponerlo en datos o en numeritos, somos el país número 140 del mundo, de 180 que hay, en gasto de gobierno, y el 130 en ingresos. Ahora déjenme recordar el dato previo: somos la economía 11 del mundo y ustedes pagan impuestos como si fuera la 130. Y luego se quejan que no, los servicios públicos no son buenos en México. Manches, den gracias que hay algo. Con la miseria que pagan, a duras penas funcionan estas cosas. Y yo sé que encima, no, es que yo no estoy pagando porque se lo van a robar. Está bien, güey, para que no se lo roben ellos, te lo robas tú. Ahí no ganamos, no se gana, pues. La comunidad necesita esos recursos para que esto funcione. Si ustedes se lo roban o se lo roba el que está en el gobierno, exactamente lo mismo para la comunidad. La comunidad no funciona. Entonces, este país no funciona en buena medida porque no estamos pagando para que funcione. Déjenme darles datos nada más para que tengan una idea. Yo sé que se van a enojar conmigo, pero pues ni modo, mano. México debía gastar 7 puntos del PIB en educación desde el gobierno. Está gastando 5, ahí no estamos tan mal. En salud, para llegar al nivel promedio de América Latina, no Europa, América Latina. Para llegar al nivel promedio de América Latina, México, el gobierno mexicano debía gastar 5 puntos del PIB. Estamos gastando 3. En seguridad, justicia y defensa, países como México gastan 5 puntos del PIB. Colombia gasta 6. Yo digo, gastemos 4, man. ¿Saben cuánto gastamos? 1. 1% del PIB en seguridad, justicia y defensa. Y luego dicen, es que México es inseguro. Pues, ¿qué querías, güey? Con 1% del PIB, ¿para qué alcanza? Para el policía gordito chaparro que está allá afuera. Y ese señor va a arriesgar la vida por salvar tu BMW o tu Mercedes o tu carro que está. Pues no. Y tiene toda la razón. Entonces este es un problema, lo explicaba hace rato el doctor Valdés. El problema que tenemos es no tenemos suficientes fuerzas de seguridad en este país, y las que tenemos no están calificadas porque estamos pagando una miseria. Entonces, si quieren que esto se resuelva, pues hay que pagar. La buena noticia, para que no se angustien, son las pensiones. México no tiene un problema con pensiones, estamos pagando 4 puntos del PIB. Nunca va a haber un problema con pensiones para el gobierno mexicano. Sí va a haber un problema con pensiones para todos los jóvenes que están ahorrando en su Afore. Lo que van a obtener de su Afore puede que alcance para pagar el ataúd, pero fuera de eso no va a alcanzar para más.
Si le suman a esto que acabo de poner gastos elementales, como nada más el funcionamiento de Pemex, Comisión Seguro e ISSSTE y el mantenimiento de carreteras, puentes y presas, el gasto que debería tener el gobierno mexicano es de 30 puntos del PIB. Gasto programable, 30 puntos del PIB. ¿Saben cuánto recaudamos el año pasado, que fue récord en la historia de este país? 14. 14 no se convierte en 30 ni aunque fueran ángeles los que estuvieran en el gobierno. Entonces tenemos un problemón aquí. Y esto significa que el próximo gobierno va a hacer una reforma fiscal y van a tener que pagar más. Entonces por eso vengo a avisarles desde ahorita, para que se vayan preparando y empiecen a grillar para que no les toque a ustedes. Yo, por ejemplo, entre otras cosas que propondría es regresar a la tenencia. Ahí organícense para impedir que mi idea funcione. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? Porque todo es histórico. Bueno, el régimen de la Revolución Mexicana, el régimen que gobernó en el siglo XX en este país, fue el que construyó lo que tenemos hoy. Nos organizaba en grupos, sindicatos, centrales campesinas, organizaciones empresariales, universidades públicas, y a todo mundo le repartía billete para con eso mantener el control y el apoyo político. Y eso lo que nos dio como resultado es un país corrupto. Sí, tiene razón Peña Nieto, la corrupción es un problema cultural de este país. La parte que no dijo es que esa cultura nos la heredó su partido, la creó su partido. Eso no lo dijo, pero yo creo que también es cierto. Y eso es lo que tenemos que corregir hoy. Y es complicadísimo porque no solamente nos convirtieron en un país corrupto, fueron destruyendo los recursos que tenía México. Y lo peor de todo es que la mayoría de las personas le sigue aplaudiendo a ese régimen. Y le aplauden por una razón muy sencilla, porque eso aprendieron en la escuela. El sistema educativo en México no se hizo para que ustedes aprendieran a leer, escribir y hacer cuentas. Se hizo para que aprendieran desde chiquitos a respetar la Revolución Mexicana, porque la revolución es la que legitimaba este régimen. Y para poder aprender a respetar la revolución se necesita mucho tiempo, porque es un cuentote. Entonces había que enseñarle muchos cuentos a los niños, de forma que los niños mexicanos destinan 25% de su tiempo en la escuela primaria y secundaria a estudiar una cosa inútil que se llama ciencias sociales, cuyo único objetivo es contarles los cuentos de los olmecas, los toltecas, los mayas, Bomberito, así hasta llegar a la revolución y que nadie la haga de tos. Y el resultado al final es que no podemos competir a nivel global. Estos son el porcentaje de jóvenes en nivel de excelencia en las 3 disciplinas que mide la prueba PISA, que son matemáticas, ciencias y lectura, en los distintos países del mundo. Vean los 2 primeros, Corea y Japón. Más del 20% de sus jóvenes terminan secundaria en nivel de excelencia. No sé si alcanzan a ver unos puntitos de colores al final. Ese es México. Este es el problema que tenemos. Este es el problema más importante. A la hora que hace las cuentas el Foro Económico Mundial, dice hay un problema en educación superior. Yo más bien creo que es un problema que arrastramos desde antes y que en educación superior se hace más visible. Y es que no estamos produciendo líderes. Porque los jóvenes que están en nivel de excelencia son los líderes y no estamos generando líderes. Y mucha gente dice, no, es que esta comparación está mal porque son países desarrollados, compara con América Latina. Ahí está América Latina para que no digan pues. Le ganamos a Dominicana. Creo no vinieron al examen, por eso ganamos. Es una tragedia espantosa. De hecho, si ven ustedes el resultado promedio de México, la calificación promedio de los jóvenes mexicanos es la segunda mejor de América Latina. Abajo de Chile y más o menos igual que Uruguay y Colombia, va variando, pero más o menos ahí. Los segundos mejores en América Latina en el promedio. Pero en el número de jóvenes de excelencia somos el peor de todos. Esto es una paradoja increíble y la razón es muy sencilla. El sistema educativo más igualitario del mundo es el mexicano. Si su hijo está en la mejor escuela de esta ciudad o está en la escuela más chiquita del municipio más pobre de Oaxaca, los dos al final van a salir sabiendo exactamente lo mismo. Nada, nada. Es una tragedia espantosa. La escuela en México no sirve para nada. Saquen a sus hijos de la escuela lo más pronto que puedan. Si no pueden sacarlos, entonces en la tarde se los llevan a su casa y aunque sean latigazos los pueden hacer otra cosa. Porque si no, esto no se va a resolver. Lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos entender es que si queremos terminar la transformación de México, la hacemos nosotros o no se hace nunca. El gobierno no va a hacer nada. Lo único que va a hacer el gobierno que sea es la reforma fiscal, porque le surge. Lo demás lo van a resolver ustedes. Si quieren ser competitivos ustedes y que sus hijos sean competitivos, ustedes lo resuelven.
No hay sistema educativo en México que lo vaya a resolver, aún con la reforma educativa, que a mí me parece muy bien, no va a poder resolver esto y no lo va a hacer por varias décadas. Entonces, esto es un asunto para resolverlo nosotros. Del tema de Estado de Derecho no me detengo, yo coincido por completo con el doctor Derbez, la palabra clave es impunidad y necesitamos ir resolviendo eso de la manera como se resuelve. Ustedes ejercen presión, los políticos actúan. Ustedes no hacen nada, los políticos se siguen llevando el dinero, punto, o sea, no hay otra cosa. Entonces ya logramos un montón. El Sistema Nacional Anticorrupción avanzó mucho. El presidente Peña aceptó la reforma constitucional porque traía encima la Casa Blanca. Luego los senadores no querían hacer las leyes secundarias, los obligamos a ello con 600,000 firmas y un montón de periodicazos. Luego pospusieron el nombramiento del fiscal y el tribunal, se tumbó al fiscal general para que empezara la discusión otra vez y ahí vamos, ¿no? Pero si ustedes dejan de presionar, los políticos nunca van a hacer nada, porque los políticos pues, se dedican a eso, pues, no a hacer que ustedes se sientan mejor, sino a ganar ellos los votos. Y déjenme platicar de política y con eso termino. Este es el mapa de las bolitas que a lo mejor a algunos de ustedes le ha tocado ver en presentaciones mías antiguas, pero este ya es la versión nueva. Ya no mido de izquierda a derecha porque yo creo que izquierda y derecha no tienen sentido. Ahora mido de las creencias a la incertidumbre, porque ese es el espacio donde los seres humanos se mueven. La incertidumbre, decía yo, en donde se puede crear conocimiento a través de la ciencia, riqueza a través de enfrentar el riesgo, estabilidad política a través de la democracia, y las creencias del otro lado donde está el consuelo. De abajo hacia arriba mido las reglas. Abajo las reglas más sólidas que existen son las instituciones y arriba la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. ¿Dónde ubica uno las cosas? Bueno, primero los sistemas políticos, un lugar en donde no hay ni certidumbre ni reglas, no hay nada, es la anarquía total. El ejemplo hoy es Venezuela, desafortunadamente para ellos. En donde no tengo reglas, pero sí tengo creencias, es la demagogia. Ese es el espacio de Donald Trump. Donald Trump ahí es donde construye su candidatura, rompiendo las reglas del Partido Republicano y luego las reglas de la elección estadounidense, porque él habla directo a las creencias de su gente. Para el que tenga duda, es el espacio de Andrés Manuel también. El espacio normal de los seres humanos es donde hay creencias y reglas, las jerarquías. La familia, la escuela, la empresa, la iglesia, el ejército, todos son jerarquías. Y el espacio de la creación, en donde, yo insisto, es donde hay que estar. ¿Dónde ha estado México? Bueno, cuando inventamos este país a mediados del siglo XIX, Bomberito nos puso ahí en el espacio de la jerarquía, Porfirio nos jaló tantito al espacio de la creación, por eso su periodo fue muy bueno en materia económica, pero ustedes recuerdan, el señor envejeció y ya con su vejez lo que tuvimos fue la revolución. La revolución es esencialmente anárquica y se convierte en un sistema de gobierno con Lázaro Cárdenas, que crea un sistema demagógico, y frente a ese sistema demagógico aparece el primer partido de oposición en nuestro país, que es Acción Nacional, que en realidad eran dos grupos, los católicos de Jalisco y los liberales de Sonora, y como no se querían, pues los puse así separados con un hilito, ahí lo está juntando, pero realmente eran como dos grupos distintos. Los siguientes 30 años son los cómodos, digamos, de la historia de México, entre 1940 y 1970, y la fuimos llevando hasta que Echeverría y López Portillo nos regresan al espacio de la demagogia. La crisis de 82 es una tragedia inmensa y la reacción del régimen es tratar de recuperarse con los gobiernos de la Madrid y Salinas, pero esto ya no es posible. El PAN empieza a convertirse en un partido nuevo y el PRI se desgaja en dos: el PRI demagógico, que es el PRD, y el PRI jerárquico, que es el que ustedes conocen. Y esto ya me permite brincarme hasta la administración actual. En 2012 ahí está el presidente Peña Nieto y junto a él los bolitas del PRI. Los dos chiquitos son Osorio Chong y Luis Videgaray. A un lado está Manlio Fabio Beltrones. Arribita el que dice Miguel de la Madrid no es Miguel de la Madrid, son los tecnócratas, pero se fundaron en ese sexenio, por eso los pongo ahí. Y allá arriba el resto del PRI. El PAN en tres pelotitas: el grupo de Felipe Calderón de un lado, el Yunque, que son los viejos católicos de Jalisco, ahora y en otros estados pues lo mismo, y en la X puse a todos los demás. Acuérdense que acababan de perder la elección, estaban todos desbalagados, los aventé ahí todos en la X.
La iglesia en tres pelotitas, la iglesia de derecha, la iglesia de izquierda, la conferencia episcopal. Los empresarios en tres pelotitas, Slim es una pelotita él solo, luego todos los demás empresarios, allá abajo los financieros. La izquierda en un montón de pelotitas distintas, estas dos coloradas, la izquierda radical y las organizaciones campesinas, están de colorado porque con ellos no se puede hablar, es a balazos, pero son poquitos. No se preocupen por ellos. El PRD estaba dividido en dos grupos en 2002, el grupo de Marcelo Ebrard y el de los chuchos o Nueva Izquierda, que es el que controla el PRD hoy. Sí se acuerdan de Marcelo Ebrard, ¿no? Existió en el 2012. De color anaranjado Andrés Manuel porque estaba entre los rojos y los amarillos. La Unión Nacional de Trabajadores, el grupo sindical más importante de México hasta 2012, hoy prácticamente no pinta. Esta bolita morada es la maestra Elbester Gordillo, Nueva Alianza. ¿Se acuerdan también de ella? No existía en 2012, ahora la pobre ya no existe. Y esto que ven aquí es el Pacto por México. El Pacto por México fue la agrupación del 90% del poder político de este país. Y esa es la razón por la cual se pudieron hacer reformas que le costaron a los hombres más ricos del mundo, a los sindicatos más grandes de América Latina, y todos tuvieron que aguantar vara. La pura firma de la reforma de telecomunicaciones le costó al ingeniero Slim 4,000 millones de dólares. Azcárraga perdió 800 millones de dólares. Del día que entró Peña Nieto al día de hoy, Slim ha perdido más de 25,000 millones de dólares. Pues por eso está enojado. Digo, si yo supiera que son 25,000 millones de dólares, también estaría enojado. Los maestros perdieron la venta y herencia de plazas, 1,300,000 plazas, ese era un negocio. Los petroleros están perdiendo el negocio del siglo. Cada año les extraían a ustedes 120,000 millones de pesos y ustedes ni en cuenta, porque entraban como pérdidas a través de refinación, nadie nunca veía esas cifras y cada año ustedes le trasladaban 120,000 millones de pesos a los petroleros. Pues todos ellos están enojadísimos y cada vez que se enojaron empezaron a pegarle a Peña. Y luego Peña se empezó a pegar él solo. Y por eso ahorita no lo quiere nadie al pobre, ¿no? Pero bueno, pues esa es su historia, no la nuestra, ¿no? ¿Qué pasa en 2015? Bueno, en 2015 que llegamos a la mitad del sexenio, empezamos a tener algunos cambios interesantes. Andrés Manuel se va del PRD, junta cachitos por todos lados y construye Morena, y eso deja al PRD en una situación nebulosa, como puede observarse en la pantalla. Los empresarios los divido ahora en dos bolitas para que sea más fácil: los verdaderos empresarios y los que viven de privilegios. El PAN tiene 4 pelotitas, el mismo Yunque, el mismo grupo de Felipe, y 2 grupos nuevos: Ricardo Anaya, que es el presidente del partido, y el otro es Rafael Moreno Valle, un escritor bastante conocido. No sé si ustedes han visto los espectaculares, yo creo que vende muchísimo el señor. Peña Nieto se hace chiquito porque llega a la segunda mitad del sexenio, lo cual aprovecha Videgaray para comerse a los tecnócratas, hace una bolita más grande, y Manlio se come al resto del PRI también para incrementar su pelotita. Ahí está. Y aparecen los independientes. Si en 2015 me hubieran preguntado quién va a ganar 2018, la respuesta obvia por el mapita es el PRI. No había forma de pensar otra cosa en 2015. En 2016 ocurre un fenómeno extraordinario. De 12 elecciones estatales, el PRI pierde 7, lo cual convierte a Acción Nacional en el gran ganador. Y es una tragedia para el PRI muy importante y cambia las cosas de manera muy relevante. Peña Nieto y el PRI se van haciendo chiquitos. De hecho, Manlio Fabio y Videgaray debían haber desaparecido del mapa, pero como siempre regresan, dije, los voy a dejar ahí, capaz que regresan al ratito y ahí siguen. El gran ganador de esa elección fue Ricardo Anaya. Los otros panistas realmente no pudieron cosechar mucho de ello. El PRD se puso ya transparente porque no ganaba nada ni de milagro, y con eso llegamos a 2017. Y en 2017 ocurren muchas cosas. La primera es el triunfo de Donald Trump, ocurre a fines del año pasado, pero entra en este año y tiene un efecto sobre varios jugadores, ¿no? Primero, le cuesta al grupo de Calderón. Ellos habían estado vendiendo a Margarita Zavala, como el caso de Hillary Clinton, donde decía, igual que la esposa del expresidente va a ganar en Estados Unidos, igual va a ganar acá. Pues allá perdió, pues acá también. Entonces, pues no le fue bien con eso. Le sirve a Videgaray porque recupera la chamba, como habíamos dicho. Y una cosa maravillosa es el fenómeno de López Obrador. Por alguna razón extraña, todos mis colegas que escriben, hablan en tele, salen en radio, lo que sea, a partir del triunfo de Donald Trump empezaron a decir López Obrador va a ganar en 2018. Era algo que no habían dicho nunca antes de eso y todos empezaron a decirlo después de eso, sin ninguna evidencia de ningún dato de aquí de México, nada más porque ganó Trump. Lo cual para mí es una explicación psicológica. Dice, hombre, si el loco ganó allá, pues acá ¿por qué no?
Pero es la única explicación que yo encuentro, porque no hay ningún dato que apunte en esa dirección. Ahorita les voy a dar números para que vean. Le cuesta a Peña el gasolinazo, y después de eso vienen las elecciones que tuvimos en junio pasado, donde el PRI alcanza a sacar Estado de México, pero apenitas. Eso para mí es una derrota. Andrés Manuel no pudo ganar, y eso también es una derrota para él. Debía haber ganado Estado de México, la tuvo en las manos, la echó a perder él solo, y en consecuencia el mapa está más o menos así como lo ven en este momento. Ricardo Anaya gana en la construcción del Frente Ciudadano, y rumbo a 2018 lo que yo percibo es esto. Estos son los votos en México, los de a verdad, no encuestas. Es decir, cómo se ha votado en México en elecciones estatales y federales. Construyo un índice para poder tener una serie continua. Esta es la votación del PAN, esta es la del PRI, este es PRD, este es Morena y este es el resto. Para poder competir hay que estar alrededor del 30%. Vean dónde está Morena. No sé si ustedes creen que esa rayita morada va a poder brincar al 30%. Es un fenómeno que nunca antes ha ocurrido en México. Yo no veo ninguna razón por la que pueda ocurrir. Por lo tanto, yo no veo ninguna razón lógica para creer que López Obrador pueda ganar, ninguna. Entiendo de dónde viene la idea, que tiene que ver con las elecciones anteriores. Vean, en las elecciones anteriores, los dos piquitos que ven ahí están arriba de 30%. Es López Obrador en las elecciones presidenciales con PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Si hoy fueran así, probablemente ganaría. Pero para este 2018 el PRD va solo y va a tener un comportamiento malito. Morena va solo, le va a ir bien, pero si fueran juntos, hoy estarían en 35% del voto. Si López Obrador no hubiera roto esa alianza, hoy sería el candidato seguro para ganar. Pero López Obrador es un incapaz para las alianzas. Él nada más entiende subordinaciones. Y digo, aunque hay una gran cantidad de personas que le encantan tener amo, bueno, pues no son todos, ¿no? Entonces eso es lo que le impide al señor ganar. Yo no creo que tenga posibilidad alguna, pero pues cada quien puede creer lo que quiera. Para poder ver qué es lo que creo que va a pasar, déjenme usar un ejemplo y ya con esto termino. Imagínense un par de montes como estos, los vamos a ver desde arriba, porque esta es la forma como se distribuye la votación en México, según yo. Si vemos desde arriba estas cosas, vamos a tener unos bloquecitos como estos, 10, 20 y 30% del voto, y los pongo así. Ahí está el 10, luego el 20 y luego el 30%, como si fueran unas montañas vistas desde arriba, para poderlas ver sobre el espacio de pensamiento político de las personas. Este es el espacio de los partidos, el PRI, el PAN, el PRD y Morena, y ahí están los candidatos. Ahí está, Andrés Manuel. Los candidatos del PRI, de arriba hacia abajo, está Narro, Osorio Chong, Enrique de la Madrid, José Antonio Meade, Aurelio Nuño y Luis Videgaray. Y dentro del PAN, pues ya nada más puse 3, aunque ya el grupo de Felipe ya no está, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. ¿Quién puede ganar? Pues para ganar hay que estar en los 30%, no hay otra manera de ganar. Entonces, si Andrés Manuel quiere ganar, lo que tiene que hacer es moverse. Los que ya se movieron fueron los de Felipe y se fueron a esconder atrás de mí. No sé si vieron el movimiento. Ahí va otra vez para que lo vean. A lo mejor tienen suerte y ahí, si no, ya pelaron los pobres. Andrés Manuel se tiene que mover. ¿Dónde están? No se quiere mover. Ya se van todos los priistas. En mi opinión son los dos candidatos que hay, Aurelio Nuño y José Antonio Meade. Aurelio Nuño creo que es el candidato que realmente quiere el señor Peña Nieto. Meade es el que probablemente pueda tener más éxito. Eso es algo que va a ir midiendo el señor en los próximos años y tomará su decisión como pueda. Ahí están los independientes. Hay muchos más. Son los 5 que creo que pueden tener algún sentido. Allá arriba está Chuy, que es la candidata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Bronco, Ríos Peter, Margarita Zavala y Pedro Ferriz. Ese es más o menos el espacio ideológico, político, donde yo los ubico. ¿Cómo se gana? Moviéndose hacia el 30%. Andrés Manuel tendría que moverse en esa dirección. Yo creo que entre Ríos Peter y el Bronco van a bloquear ese movimiento de Andrés Manuel, además de que Andrés Manuel no va a moverse, porque eso implicaría aliarse con otros. E insisto, eso no es algo que le guste. Entonces la disputa es entre estos dos changos, ¿no? Ricardo Anaya por el Frente y José Antonio Meade por el PRI. ¿Es obligatorio que sean esos candidatos? No, son los que yo ahorita percibo como más probables. ¿Cuál de los dos debería ganar?
pues eso será decisión de ustedes, ¿no? El señor Meade es una persona que lleva 2 sexenios en primer nivel, es muy conocido, un gran economista, un político natural, buena persona, tiene un partido espantoso en este momento, nadie quiere al PRI hoy según las encuestas. En el caso de Ricardo Anaya trae una construcción política espectacular, en mi opinión. Creo que ahí coincidimos con el doctor Derbez, que hablaba bien del Frente. Yo creo que el Frente Ciudadano es algo espectacular, nunca habían logrado construir algo así, y lo ha logrado construir en contra de un montón de grupos. O sea, Anaya le ganó un debate en televisión a Manlio Fabio Beltrones, caso inusitado, le ganó al señor Emilio Gamboa, el del golf por helicóptero, le ganó la jugada que hizo contra el PAN en el Senado, le ganó a Felipe Calderón el control del PAN, así que tonto no es, ¿no? Y la construcción política es buena. ¿Cuál de los dos les gusta más? Ustedes deciden, ¿no? Pero esos dos son los que yo creo van a competir realmente por la presidencia. Yo insistiría, yo no veo a López Obrador compitiendo. En todas las encuestas los ven ahorita arriba, porque los votantes de López Obrador son fieles religiosos. Han votado por él desde 2006. Los que no se han muerto van a votar por él otra vez, pero son menos de los de 2006. Y en 2006, ¿qué tuvo? 16 millones de votos. Calcúlenle 13 millones para el próximo año, eso es todo lo que va a traer. No trae gente nueva, ¿de dónde la saca? Entonces yo no sé por qué se andan angustiando. Entonces, no sufran, hombre. La economía no tiene problema, México va a ser la 7ª economía, si ustedes trabajan va a ser la 6ª, pero dejémoslo en la 7ª para no sufrir. No hay crisis. México no está en crisis, el mundo está en una crisis, pero no económica, en una crisis por esta transformación de la tecnología de comunicación que nos está obligando a pensar distinto y nos va a costar, pero eso no es una crisis dañina, es simplemente un problema que hay que resolver. Trump sí es una tragedia, pero ustedes no lo eligieron, así que no sufran por él. Este es el loco de aquellos, que lo resuelvan aquellos. Si ustedes eligen a su loco, ya será problema de ustedes, pero este no es de ustedes. Si no sufran porque si el NAFTA, no, olvídense de eso. Los que deberían estar verdaderamente angustiados son los estadounidenses. Este güey puede destruir a ese país, aunque parezca absurdo, y lo está logrando, y pues si no se mueven ellos, allá que se los acabe. Estamos viviendo una época de transformación verdaderamente profunda, y eso implica una incertidumbre inmensa. Y cuando hay incertidumbre, hay una oportunidad extraordinaria de innovación y creatividad. Entonces no desperdicien esta inmensa oportunidad que les da el destino. Hay incertidumbre, pónganse a crear, hombre. Gracias a todos.